Hola a todos, bienvenidos al canal. El título del video de hoy es así: la literatura contra la fatiga digital. Es decir, cómo la literatura contrarresta los efectos negativos que genera la fatiga digital. Pero ¿qué es la fatiga digital? Es la exposición constante de nuestro cerebro a largos periodos de estímulos digitales, largos periodos en redes sociales, constantes notificaciones, exposición a las pantallas, al consumo rápido de información, a la multitarea. Todo esto que genera en nosotros, genera un cansancio mental. La gente está un poco agotada de tanta pantalla, de que todo sea tan fácil, de que todo sea instantáneo. Y ahí entra la literatura como una forma de poder escapar un poco de eso. ¿Por qué? Porque el exceso de pantallas, el exceso de estímulos digitales nos genera una sobrecarga, por ejemplo, de nuestro sistema atencional y, sobre todo, utilizamos menos nuestra cabeza. Se reduce el uso de nuestros procesos cognitivos, se reduce el uso de nuestros procesos mentales, porque todo es más fácil con lo digital. Entonces pensamos menos, pensamos en menor profundidad. Y allí la literatura viene a ser como el gimnasio que nosotros deberíamos usar para que esas capacidades mentales que no estamos usando no se atrofien y las entrenemos. Si hoy en día, por ejemplo, estamos acostumbrados a andar en auto, no caminamos casi nada y la vida es más cómoda, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos al gimnasio, ¿verdad? Y si ahora, en este mundo nuevo digital, todo es más cómodo para nuestro cerebro, ¿cómo ejercitamos el cerebro? Pues nuestros gimnasios son los libros. Pero no cualquier libro, sino la literatura. La literatura compleja, no cualquier libro. Estoy hablando de libros que nos hagan pensar activamente cuando los leemos y que no solamente nos hagan seguir una trama. Claro, porque si no, no sería un buen ejercicio para nuestro cerebro, ¿verdad? Porque hay libros que para vender más se han adecuado al mismo nivel de velocidad de consumo de información que en el mundo digital. Entonces, si lees un libro y este tiene el mismo modus operandi que las redes sociales, que el mundo digital, entonces no te va a servir para entrenar tu cerebro, para que no pierdas esas capacidades cognitivas que están en desuso. Por eso es tan importante que sean libros que te desafíen. Y allí aparece la gran literatura. Allí aparecen los grandes autores. Allí aparecen las novelas que nos obligan a prestar una atención constante, que nos obligan a estar atentos, que nos cuesta leerlas. Esas son las novelas que nosotros debemos leer si estamos saturados de un mundo digital. ¿Y por qué viene esta idea a mi mente? ¿Por qué viene esta idea de este video? Porque las personas están empezando a volver a lo analógico. Están empezando a usar el vinilo de nuevo, están empezando a usar el personal estéreo, los cassettes, están empezando a utilizar el VHS nuevamente, los videos de VHS, las televisiones más antiguas. ¿Por qué? Porque todo es tan rápido y es tan instantáneo hoy en día que se pierden experiencias. Que es algo tan simple como que tu canción favorita la buscas, la pones y se acabó, ya la tienes. Pero, ¿qué pasa con esa espera que había antes de que avanzara el disco hasta que llegara tu canción favorita? Hay una experiencia que ya no poseemos, que ya la perdemos. Lo mismo pasa con la información o con el entretenimiento. Podemos buscar algo que nos guste inmediatamente y va a aparecer en una pantalla. Pero en los libros es más lento. Y por eso, además de los personal estéreo, como les decía, además del VHS y otras cosas más, también aparece el libro en esas listas de objetos que las personas han vuelto a retomar. Los libros en papel, como objetos analógicos que quieren reintegrar a su vida para detener la velocidad del mundo digital que nos está consumiendo. Por ejemplo, después de scrollear TikTok, por ejemplo, ¿cómo queda nuestra mente? Queda dispersa, queda inquieta, queda agitada, ¿verdad?
No podemos dormir después de ver muchos TikTok, tenemos que relajarnos antes. ¿Y cómo queda una mente después de leer? Queda más enfocada, queda más silenciosa, queda más reflexiva, ¿verdad? Entonces, la idea de este video es que les voy a nombrar algunas algunas de las capacidades cognitivas que dejamos de usar debido al uso constante del mundo digital en nuestra vida, que a veces no es intencional porque está ahí, está por todos lados. Los algoritmos están por todos lados. Y cómo a través de la lectura de literatura podemos volver a entrenar esas capacidades que están dormidas. Es como hacer pesas cerebrales. Lo vamos a ver inmediatamente en la pizarra. Entonces, ya estamos con la pizarra. Y como les decía, como la exposición a largos periodos de estímulos digitales reduce nuestro uso habitual de las capacidades cognitivas, es decir, que se reducen al mínimo muchos de nuestros procesos mentales, aparece nuestra querida aliada, la lectura de literatura, como una forma de volver a recuperar el funcionamiento óptimo de dichos procesos. Y esto es lo que me encanta. Bueno, les voy a explicar inmediatamente este cuadro. Aquí tenemos lo que es la dimensión cognitiva de la que voy a ir hablando, que las tengo anotadas aquí: atención, procesamiento, memoria, imaginación, pensamiento, lenguaje, emoción. Y después lo voy a borrar y voy a colocar las que faltan porque la pizarra es muy chica. Por aquí tengo el efecto que genera la fatiga digital o el exceso de exposición a estímulos digitales sobre estas dimensiones cognitivas. Este es el efecto que genera. Y este es el efecto que genera cuando tú lees literatura. Entonces van a poder ver que aquí este efecto se ve contrapuesto a este. Y que aquí recuperamos lo que hemos perdido con este. Esa es la idea de esta dinámica. Entonces, partimos por la principal. La atención. Yo creo que es lo que más perdemos cuando estamos expuestos a las pantallas. Principalmente, la atención se ve afectada por las plataformas digitales, sobre todo las redes sociales y todo ese asunto, ya que están llamando constantemente nuestra atención para que empecemos a interactuar con ellas o simplemente para que nos mantengamos ocupados en ellas, nos mantengamos el mayor tiempo posible en ellas. Los algoritmos tratan de que nosotros estemos siempre con ellos, ocupándolos, alimentándolos. O si no estamos con ellos nos llama la atención de otra forma. Entonces en ese juego de notificaciones nos quedamos atrapados, nos distraemos. Hay cambios constantes de foco. Hay muchas interrupciones, por lo que nuestra atención termina fragmentada. Es ahí cuando la lectura de literatura la vuelve a entrenar, porque leer te exige constantemente estar atento a todo lo que está pasando en la novela. Entonces pasamos de una atención fragmentada a una atención ahora sostenida. Porque no puedes perderte las múltiples ideas que van apareciendo en los libros, en la historia, los juegos narrativos, ni las características de los diversos personajes y sus dilemas morales. Si te distraes, simplemente te pierdes en la historia. De esta forma, entrenamos nuestra atención. La literatura nos ayuda a entrenar nuestra atención. Y un ejemplo que a mí me pasó, y es totalmente actual, es este libro. Es La hora de la estrella de Clarice Lispector. Yo inocentemente tomé este libro, me senté en la silla, lo abrí y me puse a leer cómodamente. Leí 1 o 2 páginas, me tuve que reclinar, ponerme recto en la silla porque estaba estaba echado en la silla y tuve que ponerme recto en la silla y me apoyé en la mesa, fui a buscar un lápiz y como siempre uso el marcapáginas como regla y empecé a subrayar mucho, porque si no subrayaba habían ideas y características del personaje del que estaban hablando que se me iban a escapar. Había muchas cosas que se me iban a escapar y necesitaba reforzarlas. Entonces empecé a subrayar. ¿Se fijan?
Estaba totalmente atento, ya no estaba relajado ni echado en la silla, estaba atento a la historia, al libro, subrayando las ideas, prestando todo, el libro tenía toda mi atención. No es un libro simple, yo pensé que era una historia simple, que me iba a relajar leyéndola. No, para nada. Es una historia que exige de tu atención, que estés activo siempre. Es una atención sostenida. Porque el narrador juega mucho aquí. El narrador habla mucho de él, de su proceso de escritura. Y en ese juego, él nos va contando también una historia. Y juega un poco con la metaficción. Y entonces, a veces entra el narrador, a veces es la historia, entonces el narrador te interrumpe. Y tú tienes que estar atento para no perderte cuál es la historia que está contando, cuál es la historia que nos cuenta el narrador sobre él, sobre su proceso de escritura. Y todo eso, y más todos los símbolos, más todas las cosas que aparecen, que voy subrayando, porque no te puede. Aquí, si tú pierdes atención, desvías tu foco, adiós. Adiós. Por eso, la lectura literaria entrena nuestra atención. Este es un gran ejemplo. Sigamos. Bien, otra dimensión cognitiva que se ve afectada es este que está aquí, el procesamiento. ¿De qué hablamos? Del procesamiento de la información. En un ambiente digital, lo que haces rápidamente es escanear la información que aparece en las pantallas, buscando lo más relevante. Saltas de un texto a otro, de una imagen a otra, y te dedicas a realizar identificaciones inmediatas. Esto es lo que quiero. Aquí está lo importante. Entonces, no construyes ningún significado profundo con esa forma de leer los textos o ver las imágenes. De esta forma empiezas a perder la capacidad de interpretar, la capacidad de conectar ideas, la capacidad de leer entre líneas, aspectos que gracias a la literatura los vuelves a entrenar. Recuperas tu capacidad entonces, estoy con la mano izquierda, me cuesta un poquito, de analizar. ¿Ves? Mientras que en el mundo digital tú escaneas, en el mundo literario tú analizas. En el fondo, leer literatura enriquece tu forma de pensar y combate ese consumo rápido, carente de significado, que usas cuando escaneas. Un ejemplo que a mí también es totalmente actual, que a mí me pasó, fue con la trilogía de Nueva York. Yo sé que los que vieron mi reseña me van a entender totalmente por qué les digo que el análisis que te exige la trilogía de Nueva York es como hacer pesas en el gimnasio. Es un análisis brutal. Tú tienes que estar totalmente atento a toda la información para poder procesarla, para poder conectar ideas, para poder interpretar, para poder leer entre líneas. Y todavía la trilogía de Nueva York son 3 historias que tienen cierta conexión entre ellas, y tienes que buscar esas conexiones, tienes que buscar los sentidos, tienes que buscar los simbolismos. Aquí no basta con analizar, tienes que sobreanalizar. Es un libro muy exigente y representa totalmente un ejemplo de que la lectura literaria nos invita a mejorar nuestra capacidad de análisis sobre un mundo digital que no nos exige nada de análisis, que solamente nos deja escanear. Eso es importante, ¿ven? También se debilita en nosotros la memoria. Cuando estamos expuestos a las pantallas, la memoria también sufre. Y sufre por la excesiva exposición que tenemos a mucha información. Tenemos tanta información que nuestra memoria se vuelve débil. Porque no importa, total, ¿para qué vamos a guardar información en nuestra mente si sabemos dónde buscarla? Entonces, la memoria no guarda casi nada porque está todo en la red. Ya sabemos dónde ir, guardamos en favoritos, qué sé yo. No necesitamos utilizar nuestra memoria. Está intacta. Y lo poco que retenemos se nos olvida porque dicha información, esa información que quizás alcanzamos a retener, es una información que logramos retener por saltos en las pantallas. Entonces es una información aislada, carente de organización, y se nos olvida, la perdemos inmediatamente. En cambio, en la lectura literaria guardamos mucha información en nuestra mente. Cuando leemos, esto es importantísimo, a veces no nos damos cuenta de eso. Cuando leemos, guardamos mucha información en nuestra mente.
Cuando leemos estamos entrenando nuestra memoria, la estamos entrenando. Y eso a veces pasa desapercibido. Y no guardamos... ¿Y por qué? ¿Por qué pasa desapercibido? Porque se guarda de una manera especial en nuestra memoria. No se guarda como datos aislados, sino de forma organizada, de forma relacionada. Por ello tenemos una memoria fuerte gracias a los libros. Si el mundo digital nos está haciendo que usemos menos nuestra memoria, entonces recurramos a los libros para entrenarla, porque los libros nos ayudan a entrenar la memoria. ¿Por qué? Porque lo que vamos guardando, los datos que vamos guardando, son datos que se van integrando entre ellos, que se organizan en causas, en consecuencias, en relaciones entre personajes, en la evolución del tiempo en el libro, en las causas y eventos que van pasando. Por lo tanto, recordar es necesario para entender. Y si recordar es necesario para entender en una novela, siempre, pero siempre vamos a entrenar nuestra memoria. ¿Y cuál es la novela de las novelas que tú vas a poder utilizar y que te va a llevar a hacer el mayor esfuerzo posible para ejercitar tu memoria? Claro, todas las novelas importantes te van a ayudar en eso, pero hay una que a mí sí me hizo entrenar mucho mi memoria y que me desafió. Guerra y Paz. Es que esta extensión no es poco. Son más de 500 personajes. Es una larga historia. Son múltiples familias donde tú tienes que recordar quién es cada personaje, qué relaciones tienen entre ellos, quién es amigo de quién es el hijo de quién. Recordemos también que los nombres, los rusos utilizan los patronímicos y todas esas cosas. Entonces, tienes que estar atento a las distintas formas en que llaman a los personajes. En eso los rusos te ayudan, las novelas rusas en general te ayudan mucho a entrenar tu memoria. ¿Y qué eventos pasaron antes en la historia para que llegáramos a tal evento más adelante en el libro? Entonces, tú no puedes olvidar ciertas cosas, ciertas fechas importantes también. Y se logran recordar. ¿Por qué? Porque están relacionados. Porque hay fechas relacionadas a un evento importante, a un personaje importante. Quizás a otro suceso más. Se encadenan los datos. Hay un encadenamiento de datos en nuestra memoria. Y logramos recordar grandes datos, grandes nombres, una gran cantidad de nombres, una gran cantidad de fechas. No sé, yo aluciné con esta novela. Es tremenda, es un ejercicio cognitivo importante. Yo creo que en Guerra y Paz se te activan todas las áreas de tu cerebro están activadas con esta novela. Sí, brutal. Ya. Tenía el brazo cansado con el tremendo libro de Guerra y Paz. Además de ejercitar tu memoria, con ese peso ejercitas los brazos. Lógicamente. Te salen músculos en el cerebro y en el brazo. Ya. Otro, está por aquí, se alcanza a ver. Voy a correr un poquito. La imaginación. Sí, la imaginación también es una dimensión cognitiva que se ve afectada cuando estamos sumergidos en el mundo digital. También se pierde y hay que volver a entrenarla, porque cuando estamos con las pantallas y todo eso, nuestra imaginación se vuelve pasiva. ¿Y por qué? Porque no tienes que imaginar nada. Hay imágenes de todo en las pantallas. Tu cerebro no se esfuerza para crear. Tu cerebro no crea, no recrea nada, porque está todo ahí. El cerebro está descansando. Y la capacidad de imaginar se vuelve, entonces, como les decía, pasiva. En cambio, en la literatura, por Dios que necesitas la imaginación. Requieres de una imaginación activa. Para poder entender la historia, la necesitas, ya que cada escena debe ser construida internamente en tu mente. Rostros, gestos, paisajes, espacios. Lo que activa en ti, en tu cerebro, redes similares a las de la percepción real. A veces puedes oler las flores descritas en los jardines ficticios. Es el que se te active la imaginación, el que la estés trabajando, te lleva a un nivel alto cognitivo. ¿Tú crees que imaginar no es nada? No, es un nivel alto cognitivo. Esto es un nivel bajo cuando estás frente a las pantallas. Entonces, si pasas tiempo frente a las pantallas, entonces
leamos literatura también, para que entrenemos nuestra imaginación. Si hay un libro que me desafió en este punto, yo siempre le estoy recomendando un libro que yo siento que a mí me desafió personalmente para imaginar. Es este que está aquí, Dios mío. Solaris, de Stanislav Lem. Es una historia de ciencia ficción que yo me río porque tuve muchísimos problemas con construir en mi mente lo que este autor describía sobre lo que sucedía en el planeta. Este planeta, Solaris, que es tan especial, tenía la capacidad de formar estructuras en la superficie del océano. Estructuras que se formaban de pronto y después se desvanecían, desaparecían. Se formaban y se desvanecían. Eran una especie de estructuras orgánicas, con un material, yo me lo imaginaba un poco gelatinoso, firme, pero que tiene cierta dureza. Y todo eso te lo hace imaginar. Me acuerdo que algunas formas se llamaban mimoides, otras eran simetriadas, antisimetriadas. Había incluso una clasificación dentro del libro para tratar de entender estas formas, estas figuras. Entonces no eran formas naturales, muchas de ellas no eran formas naturales cercanas a nuestra naturaleza humana, a nuestro entendimiento, a nuestra naturaleza. Alguna forma que podamos identificar por el recuerdo de lo que hemos visto en nuestra experiencia humana. Algunas eran simplemente fantasías del escritor y que te obligaba a ti a imaginar lo que él imaginaba, esas extrañas formas. Entonces fue todo un desafío Solaris para mí. Y en general yo creo que la ciencia ficción tiene eso, que te lleva a otros mundos, y esos otros mundos tienen otros espacios, otros paisajes que tú debes imaginar y debes construir, y te esfuerzas por construir esos mundos ficticios, y en ese esfuerzo mantienes activa tu imaginación. Qué brutal, este es un gran ejemplo. Ahora, seguimos. En el mundo digital, nuestro pensamiento, ahora vamos a hablar del pensamiento, vamos a subir un poco la pizarra. Nuestro pensamiento, aquí estamos, es reactivo. En el mundo digital, nuestro pensamiento es reactivo. Damos respuestas inmediatas, respuestas poco elaboradas, respuestas emocionales. No pensamos antes de reaccionar, simplemente lo hacemos. En cambio, en el mundo literario se introduce la ambigüedad, se introduce el conflicto, lo que no te deja reaccionar de manera instantánea. Porque primero tienes que deliberar, activando en ti el pensamiento analítico, el pensamiento moral. Antes de reaccionar, tienes que reflexionar. Esto también es grandioso en la literatura. Antes de que un lector pueda reaccionar, primero tiene que reflexionar. Por ejemplo, un gran ejemplo, no puedes juzgar a Raskolnikov sin antes entender su conflicto interior. se entiende por qué la literatura integra la ambigüedad, integra el conflicto, y eso nos hace reflexionar, cosa que no pasa con el mundo digital. En Crimen y Castigo hay un gran ejemplo. Aquí está Raskolnikov, aquí está Crimen y Castigo. No podemos juzgarlo a la primera levantada que él hizo del hacha. Cuando la levanta, la primera vez que toma el hacha, no podemos juzgarlo. Porque antes buscamos entenderlo, buscamos comprender su conflicto interior. Un conflicto que se extiende por páginas y páginas. Y nosotros nos mantenemos leyendo y todavía no lo juzgamos hasta que llegamos al final del libro. Por ello, Crimen y Castigo y todos los libros en general de Dostoyevsky te invitan a reflexionar a partir de esas profundas psicologías de los personajes. Brillante. Ya, vamos a seguir moviendo la pizarra para que se vea que está aquí, que es lenguaje. Este es el que me interesa analizar ahora. En el mundo digital también se ve afectado nuestro lenguaje, ya que para retener a las personas, las plataformas tienen un lenguaje simplificado. Se hace más fácil de digerir, por eso lo simplifican, porque esa es la idea. Para que las personas estén más tiempo ahí tranquilas, sin sufrir, sin esforzarse, simplifican el lenguaje.
se reduce el vocabulario, se utilizan frases cortas y la lectura se vuelve simplemente funcional. En cambio, en la literatura el lenguaje es complejo. Claro, en la literatura se utilizan, voy a ver si lo puedo subrayar, en la literatura se utilizan estructuras sintácticas complejas, se utilizan matices semánticos, se utilizan simbolismos, se juega con la ambigüedad expresiva. Hay juegos de palabra, en el fondo se expande la percepción del lenguaje. Y como pensamiento y lenguaje están relacionados, entonces, si tienes herramientas lingüísticas, estás acostumbrado a las herramientas lingüísticas complejas, entonces vas a pensar con más precisión. ¿Se entiende, verdad? Si nos acomodamos y nos ajustamos siempre a un lenguaje simplificado, no vamos a lograr pensar con precisión. En cambio, si leemos literatura, nuestro pensamiento va a ser más afilado. Y si hay un escritor cuyo punto más destacado de su obra es el lenguaje y el estilo, por Dios, les voy a presentar al tremendo Gustave Flaubert, por favor, el rey del estilo, que no solo buscaba contar una historia, no, Flaubert buscaba transformar la prosa en un arte técnico, en un arte preciso. Entonces, ¿qué mejor que leer a Flaubert y sus libros para entrenar tu lenguaje? Yo lo pude corroborar leyendo Madame Bovary y también voy a seguir leyendo a Flaubert porque estoy con muchas ganas de leer La educación sentimental, que también ahí hay un juego con el lenguaje precioso, su estilo, su búsqueda de la técnica, me parece grandioso. Así que si están cansados de la simplificación que nos dan las redes y quieren trabajar su mente, voy a hacer un poquito para acá, hace un lenguaje complejo, entonces vamos por Flaubert. Ya, vamos al último, aquí al final, al concho. Después voy a borrar esto porque tengo que escribir otras más que no alcanzaron en la pizarra. Vamos a la emoción. Aquí está, la emoción. La emoción, que parece algo tan subjetivo, también se deja de trabajar por el consumo excesivo de redes sociales, de influencias digitales. Porque allí, claro, te emociona, sí, claro. Ustedes pueden decir, pero si yo me emociono viendo redes sociales. Claro, sí, nos emocionamos, sin duda. Pero es una emoción inmediata. Es una emoción inmediata. Es una emoción rápida, instantánea. Son poco trabajadas. Y además son en blanco y negro. Son sí y no. O me gusta o no me gusta. ¿Se fijan? En cambio, en literatura tú puedes sentir compasión por un personaje y al mismo tiempo sentir frustración por ese personaje. Es ambiguo, no hay un blanco y negro. Un personaje te puede frustrar y puedes sentir compasión al mismo tiempo. Entonces hay una ambivalencia ahí. Y tú dices, este personaje me gusta, y despiertas la empatía. Se lee ahí, bueno, ahí dice empatía. Y despiertas la empatía. ¿Y qué personaje? ¿Y con qué personaje despiertas esa empatía a través de esa ambigüedad? Entre amor y odio. Es que no lo puedes ni amar ni odiar. En una red social no le puedes poner me gusta y no me gusta al príncipe Mishkin del Idiota. No lo puedes expresar en un me gusta o no me gusta. No, es imposible. Es imposible. Porque este personaje te fascina, pero a la vez te frustra. Por lo que terminas desarrollando una empatía compleja. Una complejidad que en las redes sociales nunca vas a encontrar. Nunca. Ah, qué bello libro, El Idiota. Ok, he vuelto. Arreglé la pizarra. Me faltaban 2 dimensiones cognitivas de las que quería hablarles. Aunque hable en cámara toda la semana, todavía me cuesta modular. Tengo que trabajar eso. Ok. También en literatura se trabaja muy bien la tolerancia al esfuerzo, que está acá. En literatura se trabaja muy bien la tolerancia al esfuerzo, porque debes esforzarte por un largo tiempo sostenido para recién recibir una recompensa. Entonces, la tolerancia al esfuerzo cuando tú lees literatura es alta. Y en cambio, en el mundo digital,
no haces prácticamente nada y recibes recompensas inmediatas todo el tiempo. Por lo tanto, tu tolerancia al esfuerzo es baja e incluso nula, porque las plataformas, con tal de que tú te quedes en ellas, te recompensan aunque no hagas nada, aunque con que te esfuerces lo mínimo, te recompensan. En cambio, en literatura, tienes que tolerar mucho tu esfuerzo para recién recibir una recompensa. Porque las grandes novelas te enseñan a tolerar la dificultad, te enseñan a postergar la recompensa. Cuando leemos un libro, sabemos que tenemos que pasar harto tiempo leyéndolo para al final llegar a lo que ese libro nos quiere entregar. No nos lo va a entregar en las 2 o 3 primeras páginas. No nos lo va a entregar en el primer capítulo, en el segundo capítulo, ni siquiera en la mitad del libro, va a ser casi al final. Entonces, la literatura, la alta literatura, los grandes libros, te enseñan a persistir. Y para mí, un gran ejemplo de persistencia en la lectura fue este libro. Por Dios. Dr. Faustus de Thomas Mann. Este libro me enseñó a persistir. Me costó mucho leerlo. Me superó en ideas, me superó en todo. Incluso en la forma en que estaba escrito era difícil leerlo, porque eran bloques de texto. Pero cuando lo terminas, dices, valió la pena. Lo poco que entendí de este libro, valió la pena. Y todavía postergo una recompensa más grande aún, porque sé que lo voy a releer y lo voy a volver a releer. Y voy a apreciar en esa relectura lo que no vi en una primera lectura. Y ahí va a haber una recompensa más grande aún. Entonces no solamente persistí hasta terminarlo, sino que voy a volver a leerlo para entender lo que me faltó. Doble persistencia, doble tolerancia al esfuerzo. Eso logra la literatura. Y trabajas esa dimensión cognitiva. En cambio, en el mundo digital, ¿para qué nos vamos a esforzar, verdad? Y algo clave... Esto está chueco, está derecho, bueno, no importa. Y algo clave en nuestro tiempo actual, es la capacidad de autoobservarnos, de mirar hacia nuestro interior. Es decir, no se ve bien. Ahí sí. Es decir, tener conciencia de nosotros mismos. Cuesta mucho porque estamos siempre mirando las pantallas, estamos siempre mirando las redes sociales, estamos siempre mirando la televisión, lo que nos está entregando, por ejemplo, las plataformas, los streaming. Estamos siempre mirando hacia afuera. Y rara vez miramos hacia adentro de nosotros. En el mundo digital saltamos de un estímulo a otro y rara vez pensamos en nuestro interior. Entonces, cuando lo logramos, inmediatamente nos distraemos y se vuelve una percepción interrumpida, la de nuestro mundo interior. En cambio, en el proceso de lectura literaria, estamos todo el tiempo concentrados en el libro. Y el libro muchas veces es el espejo y el reflejo de nuestro interior. Por lo tanto, es continua la conciencia de nosotros mismos. Es constante, porque los libros son caminos hacia nuestro interior. Y más si se trata de novelas existencialistas, que son las que a mí más me gustan, porque inevitablemente nos hace pensar en nuestra misma existencia. Como por ejemplo, La náusea de Sartre. Todas las ideas, preguntas y cuestionamientos de Rockentin, que es el personaje principal, terminan siendo también los nuestros. No solo comprendemos al protagonista, también nos observamos y nos comprendemos a nosotros mismos. Brillante, ¿verdad? Ese es el poder de la literatura. Este video es un elogio hacia el poder de los libros y de la gran literatura, de las ideas complejas. Me encanta. Por eso hice este video. Ya. Pero esto no se trata de decir lo digital hay que desecharlo. Hay que no volver a lo digital para siempre. No podemos hacer eso. Es parte de nuestra vida también. Entonces, tenemos que evitar que el cerebro quede atrapado en un solo modo. Tenemos que evitar que estemos siempre en el mundo digital. Tenemos que interactuar, tenemos que intercalar. La lectura literaria te permite recuperar algo esencial. La capacidad de habitar una experiencia mental completa, continua, profunda. Si te expones demasiado al mundo digital con su velocidad y su pobre capacidad de procesamiento, déjalo un rato de lado.
contrarréstalo practicando la lectura literaria, que te ayuda a bajar ese ritmo, esa velocidad a la que te acostumbran los algoritmos y te invita a pensar de una forma más enriquecedora. Espero que les haya gustado este video. Fue un experimento para mí hacer este video. Y si les gustó, compártanlo, le dan like y me dejan algún comentario. Nos vemos la próxima semana.